La tormenta en el valle. Era una tarde nublada de invierno cuando me dirigía a una cabaña aislada en las montañas. Mi esposa, Anne, y yo habíamos decidido pasar el fin de semana en un lugar tranquilo, lejos de la ciudad. La cabaña era simple, pero acogedora, y estaba ubicada en un valle profundo, rodeado de densos bosques. El clima estaba inestable, con pronóstico de una gran tormenta de nieve. No nos importaba. Solo queríamos la paz y el aislamiento que ese lugar nos ofrecía. Cuando llegamos, la nieve ya cubría el suelo y el viento comenzaba a soplar con más intensidad. La cabaña era pequeña, pero bien equipada, con una chimenea de piedra que nos prometía confort durante la fría noche. Pasamos las primeras horas organizando nuestras cosas y encendiendo la chimenea, mientras la nieve seguía cayendo afuera. El sonido del crepitar de la chimenea era reconfortante, pero afuera el viento rugía como si la naturaleza estuviera a punto de estallar. A medida que la noche avanzaba, la tormenta de nieve se intensificaba. La visibilidad afuera era casi nula y el viento estaba tan fuerte que el sonido de las ráfagas se mezclaba con el crujir de los árboles a lo lejos. Estábamos sentados cerca de la chimenea, conversando sobre cosas cotidianas, cuando de repente, un ruido extraño llamó nuestra atención. Parecía algo pesado golpeando la ventana. Fui hacia la puerta y miré afuera, pero la nieve que caía con fuerza impedía cualquier visión clara. Sabía que no había nadie por allí. La cabaña más cercana estaba a más de 3 kilómetros de distancia. Volví adentro e intenté ignorar el extraño sonido, pensando que era solo el viento o la nieve acumulándose contra las ventanas. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal no me dejaba en paz. Sentía que estábamos siendo observados, una sensación de ansiedad que parecía crecer con cada minuto. Anne notó mi inquietud y me preguntó si estaba bien. Le conté sobre el ruido, pero traté de restarle importancia, ya que parecía improbable que alguien estuviera allí en una noche tan brutal. Decidimos irnos a la cama más temprano, esperando que la tormenta amainara. Sin embargo, en medio de la noche, me despertó un sonido extraño proveniente del piso de abajo. Era un rasguido bajo, como si algo estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Mis ojos se abrieron instantáneamente y mi cuerpo se heló de miedo. Anne seguía durmiendo profundamente a mi lado, pero sabía que no podía ignorar ese sonido. Me levanté de la cama sin hacer ruido y me vestí rápidamente. Cuando bajé las escaleras, el sonido cesó de repente. La casa estaba silenciosa, excepto por el viento fuerte afuera. Miré por la ventana, pero la nieve parecía tragarse cualquier movimiento. Estaba a punto de regresar al piso de arriba, cuando de repente el sonido de pasos pesados resonó desde el piso superior. Mis ojos se abrieron de terror. Sabía que Anne estaba en el cuarto y que no había nadie más en la casa. Subí rápidamente las escaleras, con el corazón latiendo fuertemente en el pecho. Al llegar a la puerta del cuarto, la abrí despacio, pero la luz estaba apagada y la cama vacía. Anne no estaba allí. El pánico me invadió. Corrí por la casa, revisando todos los cuartos, pero no había señales de ella. El sonido de los pasos, ahora más cercanos, hacía que sintiera la presencia de algo o alguien. Fue entonces cuando escuché la puerta principal abrirse lentamente. El viento gélido de afuera invadió la casa, y una figura misteriosa apareció en la entrada. Era una persona encapuchada, con los ojos fijos en mí, pero el rostro estaba cubierto. No era Anne, y no parecía humana. La figura avanzó hacia adentro de la casa, y el pánico me paralizó. Sin saber qué hacer, corrí hacia el piso inferior y cerré la puerta detrás de mí. Oí cómo la figura se acercaba, el sonido de las botas pesadas resonando por el pasillo. Sabía que estaba en peligro. Miré por la ventana y vi cómo la tormenta de nieve se intensificaba aún más. Afuera, la tormenta parecía tragarlo todo, y la figura seguía acercándose. Cada paso era más pesado que el anterior. De repente, el sonido de los pasos se detuvo. El silencio se arrastró durante un largo momento. Respiré hondo y me preparé para cualquier cosa. Cuando la puerta del salón se abrió, vi que la figura estaba allí, mirándome de cerca. Se acercó lentamente
y vi que sus manos estaban vacías. Entonces habló su voz suave pero llena de amenaza. «No deberías haber venido». En el instante siguiente, la figura desapareció en la oscuridad de la casa y corrí hacia la puerta principal, pero estaba cerrada. Ya no había salida. Cerré los ojos intentando controlar el pánico, y entonces, en medio del caos de la tormenta de nieve, me di cuenta de que estaba atrapado, sin salida. La última cosa que recuerdo fue el sonido del viento, ahora mezclado, con una risa baja y distorsionada proveniente del otro lado de la casa. El extraño visitante. Era una noche helada de invierno cuando decidí hacer mi tradicional viaje a la cabaña en las montañas. Desde que me mudé a la ciudad, comencé a visitar este lugar aislado cada vez que llegaba el invierno. La cabaña era pequeña y sencilla, pero tenía un encanto peculiar. Estaba situada en un terreno apartado, en medio de un vasto bosque. El aislamiento y la paz que ofrecía el lugar eran incomparables, y aprovechaba estas estancias para escapar del ajetreo diario y reflexionar sobre la vida. Llegué al final de la tarde, cuando el cielo ya se oscurecía y la nieve comenzaba a caer suavemente. El viento frío cortaba la piel, y el ambiente parecía estar a punto de volverse aún más severo. La previsión del tiempo indicaba que una gran tormenta de nieve estaba a punto de desatarse, y sabía que los próximos días estarían marcados por un aislamiento total. No me preocupaba en absoluto, al contrario, era justamente lo que buscaba. Antes de entrar a la cabaña miré a mi alrededor, admirando el paisaje cubierto de nieve. Los árboles tenían las ramas pesadas, dobladas por la cantidad de nieve que ya se había acumulado. La cabaña, con sus paredes de madera oscura, parecía pequeña pero acogedora. Encendí la chimenea tan pronto como entré, sintiendo el calor extenderse y calentar el ambiente helado. Pasé las primeras horas organizando mis cosas y disfrutando de la soledad. La nieve continuaba cayendo afuera y sabía que pronto estaría completamente enterrado en un manto blanco de silencio. El sonido de la madera crujiendo en la chimenea era lo único que rompía la quietud de la cabaña. Todo parecía perfecto, hasta que alrededor de las 11 de la noche, algo comenzó a inquietarme. Primero fue el silencio absoluto. Estaba acostumbrado al sonido de la nieve golpeando las ventanas, pero ahora de repente parecía que la tormenta se había detenido por completo. El viento, que antes hacía que los árboles crujieran, había cesado, y entonces comencé a escuchar un leve sonido, como si algo se estuviera moviendo fuera de la cabaña. Al principio pensé que era solo el viento empujando los árboles, pero el sonido era diferente, como si alguien estuviera caminando sobre la nieve. Fui hasta la ventana y miré afuera, pero no vi nada. La oscuridad era casi total, y la nieve caía tan fuerte que la visibilidad era mínima. Sin embargo, algo me decía que había alguien allí afuera. Decidí salir a investigar. Me puse la chaqueta y tomé una linterna, saliendo de la cabaña, con el corazón acelerado. La nieve, ahora más espesa, cubría todo, y el paisaje parecía irreconocible. Miré a mi alrededor y caminé por el sendero hasta el borde del bosque. Las huellas en la nieve eran frescas, pero no había señales de quién las había dejado. El miedo comenzaba a crecer dentro de mí, pero intentaba racionalizar la situación. Al fin y al cabo, ¿qué podría haber en un lugar tan aislado como ese? De repente, escuché un sonido a lo lejos, viniendo de la dirección de la cabaña. Era un ruido bajo pero inconfundible. Alguien estaba golpeando la puerta. La sangre se me heló en las venas. Sabía que estaba completamente solo. No había nadie cerca. Y lo más extraño era que, durante todo el tiempo que había vivido allí, nunca había encontrado otros turistas o visitantes, pues la cabaña estaba en un lugar demasiado remoto para atraer a gente. Corrí de regreso hacia la cabaña, y cuando llegué a la puerta, el ruido cesó. Lo primero que hice fue cerrar la puerta con llave y mirar por la ventana, pero no vi a nadie. La nieve caía más fuerte, y la oscuridad parecía devorar todo. Mi mente comenzaba a correr, buscando una explicación lógica para lo que estaba sucediendo, pero nada tenía sentido. Decidí que no dormiría esa noche. La sensación de estar siendo observado me invadía cada momento. Lo único que me calmaba era la chimenea
pero incluso el crujir de la madera ahora parecía un sonido distante, extraño y vacío. Entonces, de repente, escuché nuevamente el sonido, el ruido de algo golpeando la puerta principal. No era el viento, no era la nieve, era alguien golpeando con fuerza, como si intentara entrar. Fui hasta la ventana otra vez, con la linterna en mano, y miré afuera. No vi nada, pero la sensación de que había alguien allí, en la oscuridad, mirando hacia la cabaña, no me dejó en paz. El miedo me invadió y sin pensarlo, me acerqué a la puerta y miré a través de la pequeña ventana. Fue entonces cuando vi a lo lejos una figura encapuchada parada en la nieve observando la cabaña. No se movía, pero sus ojos estaban fijos en mí. La imagen de la figura en la nieve quedó grabada en mi mente. Sabía que algo estaba muy mal. Con las manos temblorosas, traté de tomar mi teléfono para llamar a la policía, pero la señal era inexistente. Estaba completamente aislado. El extraño visitante seguía allí, parado en la nieve, como si esperara algo de mí. El sonido de los pasos sobre la nieve comenzó nuevamente, pero ahora estaba más cerca. La figura comenzó a moverse lentamente, sin prisa, pero con una intención clara. Yo estaba atrapado. No sabía qué hacer. Mi mente estaba completamente tomada por el pánico, y la sensación de que el hombre se estaba acercando me hizo dar un paso atrás. Con las manos sudorosas fui hasta la parte trasera de la cabaña buscando una salida. Pero cuando llegué allí, me di cuenta de que había más huellas en la nieve, más de las que podía contar. Como si alguien hubiera estado allí antes, esperándome. Mi cuerpo se paralizó de miedo. Ya no había salida. Lo único que quedaba era enfrentar lo que estaba sucediendo. Cuando miré de nuevo hacia la parte frontal de la cabaña, la figura encapuchada estaba más cerca, ahora a pocos metros de la puerta. No sabía qué quería, pero sentía que no era algo bueno. Antes de 1900 que pudiera reaccionar, se acercó aún más, llegando a la puerta principal. Se quedó parado un momento, mirándome a través de la ventana, y luego, con una calma aterradora, simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia el bosque. Mi cuerpo se relajó un poco, pero el miedo no desapareció. La figura desapareció en la oscuridad, pero algo dentro de mí sabía que la historia no terminaba allí. Esa noche, me quedé despierto hasta el amanecer, observando la puerta y las ventanas, con la sensación de que algo se estaba acercando nuevamente al día siguiente. La nieve había parado y el sol comenzaba a brillar a través de las nubes. Las huellas en la nieve ya estaban parcialmente cubiertas, pero aún era posible ver por dónde había pasado la figura. Miré hacia el bosque alrededor de la cabaña, pero no vi nada más. La sensación de incomodidad persistía, como una sombra que no se disipa. El extraño visitante se había ido, pero sabía que algo más estaba al acecho, esperando el momento adecuado para regresar. El encuentro en la montaña. Siempre me ha apasionado la aventura al aire libre, especialmente en invierno. Desde que me mudé a la ciudad, las montañas de Colorado se convirtieron en mi refugio, y siempre que se acercaba el clima frío, me encontraba buscando la paz y el aislamiento que la naturaleza ofrecía. Una de esas travesías fue planeada con mi amigo Henry, con quien comparto el gusto por las caminatas, escaladas y otras actividades al aire libre. Nuestra intención era explorar una senda de montaña más remota, lejos de las rutas turísticas más concurridas. La previsión meteorológica indicaba una fuerte tormenta de nieve en los próximos días, pero esto no nos desanimó. Por el contrario, fue la oportunidad perfecta para vivir una experiencia diferente, más desafiante. Preparamos nuestras mochilas, equipos de montaña, y a primera hora de la mañana nos dirigimos hacia la senda. Era una jornada de 2 días, y el objetivo era llegar a un refugio aislado en la cima de la montaña, donde podríamos pasar la noche y disfrutar de la experiencia de estar completamente aislados. Nuestro primer día fue relativamente tranquilo. La nieve empezó a caer temprano, pero la visibilidad aún era buena. A medida que avanzábamos, el terreno se hacía más empinado y el viento cortaba nuestra piel, pero nada de esto nos desanimó. Henry estaba emocionado, como siempre, y continuamos conversando mientras caminábamos,
para no dejar que el ambiente sombrío y helado nos afectara. A lo largo del día, la nieve siguió cayendo y el paisaje a nuestro alrededor se volvía cada vez más imponente. Los altos árboles y los picos nevados creaban una escena digna de una postal. Sin embargo, a medida que subíamos, la tormenta de nieve se intensificaba. La visibilidad empezó a disminuir y la sensación de desorientación aumentaba. Ya no era posible ver la senda con claridad y el viento fuerte dificultaba nuestra audición, haciendo que todo fuera aún más opresivo. Llegamos a la cima de la montaña alrededor de las 4 de la tarde, cuando la tormenta ya se había vuelto implacable. El refugio estaba a la vista, una pequeña construcción de piedra y madera aparentemente abandonada. Nos refugiamos rápidamente dentro de la cabaña y encendimos una fogata para calentarnos. Estábamos exhaustos, pero felices con el desafío superado. Cuando cayó la noche, la tormenta de nieve se intensificó aún más, haciendo que el ambiente se volviera aún más sombrío y aislado. Ya era de noche cuando Henry sugirió que hiciéramos una caminata rápida hacia una parte más alta de la montaña, donde quería tomar algunas fotos del paisaje cubierto de nieve. Estaba cansado y al principio dudé, pero él insistió. Entonces finalmente decidí acompañarlo. Tomamos nuestras linternas, nos pusimos las botas y nos dirigimos al punto más alto de la montaña. La caminata era difícil. La nieve caía con fuerza y el viento parecía empujarnos hacia atrás a cada paso. Sin embargo, nuestra determinación nos llevó hasta la cima de una pequeña elevación, donde la vista, aunque limitada por la tormenta, aún era deslumbrante. Henry tomó algunas fotos y, mientras lo observaba, noté algo extraño a lo lejos entre la oscuridad y la nieve. Había una figura. Al principio pensé que era solo una ilusión causada por la nieve y la oscuridad, pero a medida que miré más de cerca, me di cuenta de que la figura se estaba moviendo. Era un hombre, o algo que parecía un hombre, pero su postura era extraña, casi inestable, como si fuera empujado por la nieve. Lo más desconcertante, sin embargo, era la forma en que se estaba acercando a nosotros. No parecía estar yendo hacia la senda que habíamos seguido, sino que venía directamente hacia nosotros, saliendo del medio del bosque. Sentí un escalofrío en la espalda. Henry, todavía distraído con las fotos, no se había dado cuenta de la figura, pero yo estaba empezando a inquietarme. El viento aumentó y la tormenta de nieve redujo aún más la visibilidad. Llamé a Henry, pero él estaba demasiado concentrado en lo que hacía. Sin embargo, cuando volví a mirar a la figura, ya estaba mucho más cerca. La figura estaba ahora a solo unos metros de nosotros, y al darse cuenta de nuestra presencia, se detuvo abruptamente. Henry finalmente se dio cuenta de mi reacción y miró en la dirección en la que yo estaba mirando. La figura permaneció parada, a una distancia que aún nos dejaba inseguros, pero su presencia era ahora inconfundible. No pude distinguir los detalles de su rostro, ya que estaba cubierto por un capucho y una capa de nieve, pero algo en la forma en que nos observaba me hizo sentir una sensación de peligro inminente. El hombre no parecía moverse, pero su mirada penetrante me hacía sentir un peso insoportable sobre mí. Henry, incómodo, comenzó a dar unos pasos hacia atrás, pero la figura no se movió. Estábamos a solo unos metros del hombre ahora y, por primera vez, me sentí completamente vulnerable. No sabía qué hacer, si debía gritar o simplemente correr. La tormenta y el silencio de la nieve hacían que la situación fuera aún más surrealista. Parecía como si el sonido de la tormenta se hubiera vuelto aún más distante, como si la naturaleza se hubiera detenido para observar aquel encuentro. Entonces, el hombre habló. Su voz era apagada por el viento, pero las palabras fueron claras. No deberían estar aquí. El tono era bajo, pero cargado de una amenaza invisible. Henry y yo quedamos paralizados. No era solo una afirmación, era una orden, una sentencia. No nos estaba amenazando directamente, pero la sensación de peligro que emanaba de su presencia era palpable. Sabía que lo que fuera ese hombre, no estaba allí por casualidad. Estaba allí para observarnos. Antes de que pudiéramos reaccionar,
El hombre comenzó a alejarse caminando lentamente hacia la oscuridad del bosque. Sin pensarlo, Henry y yo comenzamos a caminar en la dirección opuesta, regresando rápidamente hacia el refugio. El viento cortante parecía seguirnos mientras corríamos, y a cada paso, el peso de la presencia de esa figura nos acompañaba. Cuando finalmente llegamos al refugio, cerramos la puerta y tratamos de calmarnos. El fuego en la chimenea iluminaba la cabaña, pero la sensación de inquietud no nos dejaba. No discutimos mucho sobre lo que había pasado allá afuera, pero ambos sabíamos que esa figura, fuera lo que fuera, aún nos estaba observando. El sonido de la tormenta afuera, aunque ensordecedor, no pudo esconder el sonido de nuestro miedo. Decidimos pasar el resto de la noche en silencio, sentados alrededor de la chimenea. Sabíamos que, al amanecer, tendríamos que salir de allí, pero el miedo de encontrar a esa figura nuevamente, o de ser seguidos, nos mantuvo alertas durante toda la noche. Cuando finalmente logramos dormir, no hubo más señales de vida fuera del refugio, pero en lo más profundo de nuestros corazones, sabíamos que lo que habíamos encontrado en la montaña esa noche no era algo común. Algo o alguien aún estaba allí, en las sombras de la nieve, esperando el momento adecuado para revelarse nuevamente.